Continúo con ustedes, hermanos y hermanas, en esta parte del sermón de este Día del Señor. Siempre el hermano Alexander está con ustedes para presentarles el mensaje de Dios, el mensaje que nos fortalece y que nos edifica en gran manera. Vamos a ocupar este tiempo para presentar acerca de esa separación de Abraham y Lot. Vamos a presentar las lecciones que aprendemos para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y el tema que voy a desarrollar es precisamente el peligro de las bendiciones, o sea, el peligro que a veces se da en las bendiciones que recibimos cuando nosotros no las sabemos canalizar adecuadamente y espiritualmente hablando. Es decir, que las abundantes provisiones de Dios pueden llevar a bendiciones o a maldiciones. Ahí dependerá de la perspectiva cómo usted tome esas bendiciones. Desde el principio, Dios deseaba únicamente bendecir a su pueblo. Proveyó para todas sus necesidades, dándoles abundante prosperidad. Creó un mundo hermoso y puso a Adán y a Eva en un ambiente perfecto. Un huerto paradisíaco, bien regado, por decirlo así, y exuberante, con todo tipo de árboles, todo tipo de plantas, de alimentos, para sustentar la vida física. El fruto de un único árbol les estaba prohibido, el árbol de la ciencia y del bien y el mal, que Dios advirtió les traería la muerte. Sin embargo, sabemos perfectamente que la serpiente insinuó que Dios realmente no deseaba lo mejor para Adán y Eva. Fueron llevados a creer que el hecho de que Dios ocultaba algo era evidencia de que estaba tratando de negarles la bendición suprema. Querían ser como Dios, deseaban la sabiduría, el poder y la prosperidad última que tenía que acompañarla sin que se retuviera nada. Entonces, lo que yo puedo ver claramente aquí, en este episodio de vida, es que una bendición es despreciada. Por supuesto, el Señor sabía que el hombre, como un ser físico, jamás podía llegar a ser Dios con todas las bendiciones. Incluso si fuera posible, las posesiones y las bendiciones materiales jamás pueden traer felicidad duradera, alegría ni bienestar. Muy pronto, o mejor dicho, podemos decir por el contrario, la tendencia humana es que cuanto más se tiene, más se quiere. Es decir, que la codicia, ese es el problema de los ricos, es el problema de los políticos corruptos. Se tiene poder y se quiere más poder. La sed del hombre por las bendiciones materiales nunca se sacia. La riqueza y las posesiones no son necesariamente malas, hablando desde el punto de vista de Dios, por supuesto. De hecho, pueden ser buenas si ellas se utilizan para proveerle a la familia y bendecir la vida de otras personas que lamentablemente son menos afortunadas. Sin embargo,
la riqueza y las posesiones son peligrosas debido a las tentaciones siempre presentes de enamorarnos de ellas, de volvernos egoístas con ellas y vivir primordialmente para lo que podemos comprar y poseer. O sea, cuando esa es nuestra actitud, la actitud materialista, es ahí donde está el problema. El amor al dinero ha causado muchos pleitos familiares e incluso ha destruido hogares porque las personas no tienen sus prioridades en orden. Las personas muchas veces han arruinado sus vidas por la culpa del deseo de tener más riqueza y el poder que viene con las mismas riquezas, por supuesto. No les importa cuántos actos inmorales o pocos éticos se realicen, es decir, poco éticos tienen que cometer a fin de lograr sus objetivos. Podemos decir que miles y miles de personas han muerto en guerras por culpa de líderes cuya sed de riqueza y poder era aparentemente insaciable. ¿Por qué las naciones van a las guerras? Porque detrás de ellos hay intereses económicos muy fuertes, porque el hombre así se ha conducido de esta manera. El apóstol Pablo recordó a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6, 7 y 8. El apóstol pasó a señalar el peligro de las riquezas. El verso siguiente dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Agregó que no es el dinero en sí lo que arruina y lo que destruye la vida de las personas, sino el amor al dinero. Porque cuando se tiene ese amor al dinero, hay descontrol en lo que el dinero puede hacer. El deseo de riquezas, la Sagrada Escritura nos lo presenta como raíz de todos los males. Dice, las cuales, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto lo tenemos en 1 Timoteo en el siguiente versículo, el versículo 10. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que el peligro de enamorarnos de la sabiduría, de enamorarnos del poder, de enamorarnos del amor al dinero, o sea, la riqueza y las posesiones, es precisamente el tipo de situación tentadora que Abraham y Lot confrontaron a medida que hemos comenzado a estudiar este capítulo 13. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la riqueza y las posesiones pueden conducir a conflictos. Ahora bien, nunca el Señor, si una riqueza es bien encaminada, va a condenar que es mala la riqueza. El problema está en la actitud hacia las riquezas. El problema está en ese amor al dinero que se tiene y que hace que el ser humano se vaya por la albarda, o sea, se vaya por el lado de los deleites, del placer, del pecado, en otras palabras.
¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque esto lo aprendemos de esta situación que se dio entre Abraham y Lot. Cuando Abraham regresó de Egipto, era verdaderamente un hombre rico, ya lo hemos visto. Realmente no era un hombre necesitado. Sabemos que ya era rico en ganado y sirvientes cuando dejó Harán para viajar a Canaán. Ya hemos visto que él tenía 318 hombres de guerra nacidos en su casa, que a pesar de que había engañado a Faraón, haciéndole pensar que Sara era su hermana y no su mujer, el rey le permitió dejarse sus presentes de ganado y siervos, o sea, hombres y mujeres, además de plata, además de oro, cuando salió de Egipto. El texto dice que Abraham era riquísimo cuando regresó a Canaán. Esta es la realidad. Asimismo, Lot había prosperado enormemente a lo largo de los años. Cuando regresó de Egipto tenía ovejas, tenía vacas, tenía tiendas. Y por eso es que hemos visto que el término tiendas, porque lo habla en plural, no dice que tenía una tienda, sino que dice que tenía tiendas. Eso implica que tenía numerosos pastores, siervos, que podían atender sus animales y proteger sus bienes. Yo hace unos 15 años, por decirlo así, conocí en el estado de Colorado, por intervención de un hermano predicador, una granja, no se me ocurre el nombre como se le dice a esto, pero o pasto, que ahí en ese lugar habían 3,000 cabezas de ganado y la mayoría eran vacas lecheras. La mitad de ellas, o sea 1,500 vacas, daban su leche mañana y tarde. Y lo que yo podía ver era que aquellas vacas con su ubre inflamada de leche, haciendo cola para llegar a las máquinas y que su leche les fuera extraída. Algo muy hermoso, ver eso. Pero ¿qué quiero decirles? Que para atender un hato de 3,000 cabezas de ganado, de vacas, se necesitan personas al servicio. No pueden ser Abraham, por ejemplo, tenía tantas cabezas de ganado, ¿cómo él iba a poder atenderlas? Tenía que tener hombres a su servicio. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender de las posesiones que él tenía. Por eso, esto llevó a la contienda, pues, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Una razón probable por la que el tío y el sobrino no podían estar juntos es que la tierra disponible para el pastoreo estaba algo limitada para los cananeos y los fereceos, que entonces ocupaban mucha de la tierra ahí en Canaán. Abraham y Lot confrontaron un serio conflicto surgido de la competencia por el alimento y el agua, poniendo en peligro la riqueza de sus rebaños y manadas, así como de los pastores y sus familias, porque todo esto requiere mantenimiento. Una persona, por ejemplo, trasladémonos a nuestros tiempos presentes, una persona que pueda tener, voy a hablar limitadamente, 6 vehículos, ¿qué es lo que sucede?
que esa persona tiene que tener recursos para darle mantenimiento a sus 6 vehículos. ¿Ve? Entonces, o tiene la capacidad para darles mantenimiento o desiste de tener esa cantidad de vehículos. Yo, por ejemplo, solo puedo tener un vehículo porque es al único que le puedo dar el mantenimiento adecuado. Entonces, el texto no nos dice hasta qué punto los dos hombres se involucraron personalmente en la contienda. Sin embargo, la situación podría haber tenido consecuencias desastrosas para ellos, tanto de una manera personal como junto con sus siervos. Podrían haber peleado, podrían hasta haberse matado si el enfrentamiento hubiese sido violento. Ese tipo de animosidad entre los dos grupos extranjeros habría hecho que cada uno de ellos fuera más vulnerable a los ataques de los cananeos y de los fereceos. Es decir, aquí podemos ver pues que sin un frente unido contra enemigos potenciales podrían fácilmente haber sido derrotados. Podrían fácilmente haber sido presa de los cananeos y de los fereceos. Ustedes saben bien y nosotros lo sabemos escrituralmente hablando, que los pleitos son una obra de la carne que aparece junto a los celos, a las enemistades y a la ira. Gálatas 5:20, el apóstol Pablo nos dice: idolatría, hechicerías, celos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estas características contrastan fuertemente con el fruto del Espíritu. Noten lo que dice más adelante en los versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, de los cuales el amor es preeminente. Es decir, pues que el hombre sabio hizo una observación similar aquí en Proverbios cuando dijo: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10:12. Y el altivo de ánimo suscita rencillas. El altivo de ánimo suscita contiendas, dice. Mas el que confía en Jehová prosperará. Proverbios 28:25. Entonces, las Escrituras enseñan claramente que la falta de amor es lo que está detrás de pecados carnales como los celos, el odio, la ira, las contiendas. Estas actitudes llevan a conflictos y la alteración de todas las relaciones humanas. Esto es una realidad. Entonces, los que cambian o aquellos que actúan de esta manera, o sea, los que caminan por la fe, pueden ser pacificadores en una forma destacada o magnánima, podemos decir, con sus actos. Noten lo que nos dice aquí los versos 8 y 9 de Génesis 13. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Trasladando esto, yo como predicador, si yo me doy cuenta que le soy incómodo a otro predicador para trabajar juntos,
lo mejor es separarnos. Lo mejor es hacer cada quien la obra del Señor y no estorbarnos. Eso es, y el caso de Pablo con Juan Marcos. ¿Ve? Esto es una realidad. El caso aquí de Abraham es notorio. Abraham decidió ser un pacificador en lugar de un agitador. Sin embargo, evidentemente que su decisión le costó, porque muchas decisiones que hacemos tienen un costo. Como tío de Lot, hijo de su hermano muerto Harán, ocupaba el lugar de un padre para el hombre más joven. Y según la ley misma, le correspondía este derecho. Aunque esta posición le daba derecho a elegir la parte de la tierra que él y su compañía ocuparían, Abraham hizo algo virtualmente desconocido, y es lo siguiente. ¿Qué es lo que hizo? Renunciar a su derecho de primera opción y generosamente le permitió a Lot escoger. Abraham tenía todo el derecho de agarrar lo mejor de lo mejor, pero no, le dio la oportunidad a Lot. Y Lot, como un terrateniente, evidentemente que se fue por el lado materialista, evidentemente que se fue por el lado del amor al dinero, del amor a las posesiones, ¿ve? Sin tomar en cuenta que la vida es corta aquí en esta tierra. Cuando Abraham le dijo, no hay ahora altercado entre nosotros dos, el término que aquí se traduce como altercado, esta palabra habría tenido un significado especial para la audiencia israelita posterior debido a lo ocurrido en el desierto cuando no había agua para beber. Éxodo 17, verso 17, dice que el pueblo probó a Dios con su rencilla. Miren qué cosa. El pueblo probó a Dios con su rencilla o altercado contra Moisés. Esta palabra hebrea, Merriab, es también la palabra que se usa de la lucha de Israel con el Señor. O sea que transmite la idea de una disputa fuerte o contención extenuante con Él. Usted sabe lo que es una disputa fuerte. Usted sabe lo que es extenuante, es aquello que cansa. Cuando usted ha hecho demasiadas labores durante el día, usted queda extenuado, extenuada de tanta labor. Pues esta es la situación que se da acá. El salmista dijo que fue por culpa de las durezas de sus corazones que el pueblo actuó así. Noten el Salmos 95:8. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto. Entonces, Abraham se dio cuenta de que las fuertes disputas entre sus pastores y los pastores de Lot podrían volverse violentas, por lo que actuó con rapidez para evitar que estas situaciones ocurrieran. Abraham determinó que la paz entre los hermanos es más importante que actuar por el interés propio de cada quien y salirse con la suya. Es precisamente lo que el Señor Jesús demostró posteriormente en su vida, y es la actitud porque el apóstol Pablo alentó entre algunos cristianos de Filipos que estaban luchando contra un espíritu divisivo. Los instó a amarse unos a otros, los instó a tener unidad de propósito
y que nada hicieran por contienda o por vanagloria. Filipenses 2:3. Además, los amonestó a no preocuparse primeramente por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Filipenses 2:4. Usó al Señor Jesús como el máximo ejemplo de humildad, como el máximo ejemplo de abnegación, diciendo que Cristo no buscó aferrarse a la igualdad con Dios, dejando a un lado los privilegios, dejando a un lado poder y gloria que eran suyos, porque Él era Dios. Él estaba en la misma condición del Padre, en la misma condición del Espíritu Santo en el cielo. Cristo vino a la tierra como hombre y murió voluntariamente en la cruz por los pecados de la humanidad. Miren lo que dice en Filipenses 5-8 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como cosa a que agarrarse. Yo soy Dios y ¿cómo me voy a soltar de dejar de ser Dios? No, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primera Juan 2:1-2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero claro, hay que entender esto, por los de todo el mundo que se somete a Él, ¿verdad? Por los de todo el mundo que le obedece, ¿no? Si Dios aquí dice que es propicio para los pecados de todo el mundo, el Señor Jesucristo, sí, pero es cuando la persona se somete a hacer la voluntad de Él. Los que andan por la vista son a menudo engañados y llevados a la tragedia fácilmente. En Génesis capítulo 13, versos 10-13, miren lo que dice de esta manera. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Y vámonos más abajo. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura, ¿ve?, del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot era un tipo muy diferente de persona de cómo fue Abraham, mientras que el tío era un hombre pacificador. Al sobrino se le presenta más como un alborotador. Por lo menos los problemas lo confrontaron donde quiera que fue por el resto de su vida. Y eso es lo que nos presenta en la historia de Lot. Lot no era malo, por el contrario se le describe como un hombre justo en comparación con las personas malvadas de Sodoma. Sin embargo, Lot tomó una serie de malas decisiones y ahí es donde estuvo sus grandes errores. Y la razón de las mismas fue un corazón dividido. Evidentemente, trató de servir a Dios y a las riquezas. Por eso dice la Sagrada Escritura: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24.
Y el resultado fue que sucumbió a los deseos de la carne. Miren lo que dice 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, noten, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, qué hermosa eres, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que tal evaluación sobre Lot tiene que ser precisa, porque el texto nos dice que alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era de riego como el huerto de Jehová. ¡Qué rica esta tierra! O sea, el hombre razona así de esa manera como que nunca va a morir, como que va a ser eterno aquí en esta tierra. La abundante fertilidad de la tierra era más de lo que podía resistir, por lo que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Nosotros no tenemos ninguna razón para pensar que Lot indagara sobre el tipo de personas que vivían en la llanura del Jordán, o si ese ambiente podía ser hostil para personas de fe que se esforzaban por llevar vidas piadosas. El relato sugiere que espiritualmente una persona superficial y simplemente le atrajo lo que vio. ¿Qué es lo que vio? La fertilidad de la tierra y la riqueza que le podría traer. Él no estaba pensando en servir a Dios y en cultivarse para la vida eterna. No estaba pensando en eso. Sin tener en cuenta el peligro que podría estar al acecho allí, Lot siguió precisamente la sabiduría del mundo que causa contiendas debido a los celos amargos. Miren lo que dice en Santiago capítulo 3, versos 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Su elección, pues, le llevó a él y a su familia al desastre. Y de esto, hermanos y hermanas, hay que tener mucho cuidado de que nuestras elecciones no nos lleven al desastre personal, ni mucho menos al desastre familiar. Preocupado principalmente por él mismo, Lot se pareció mucho a la primera pareja en el huerto del Edén. Aunque Dios le había advertido a Adán y Eva no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Adán evidentemente lo había dicho a Eva sobre la amenaza de muerte, el fruto prohibido parecía ser un fruto tentador. Yo no dudo que era un fruto atractivo. Yo no creo que el fruto tuviera una forma horrorosa, no. No iba a ser así. Nunca voy a decir que era una manzana, porque la palabra de Dios no dice que era una manzana, dice que era un fruto, ¿verdad? Entonces, el fruto prohibido parecía tan tentador que Eva no pudo resistirse, ni tampoco pudo Adán. En este asunto prefirieron la sabiduría del mundo, o sea, la serpiente, más de lo que venía de Dios, más de lo que Dios les había ya instruido. Como resultado, fueron expulsados del Edén. Entonces, otros en la historia del Antiguo Testamento fueron tentados y cayeron
porque fueron atraídos por lo que vieron. Por ejemplo, tenemos los hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres y tomaron tantas como desearon, haciéndolas sus mujeres. Esto allanó el camino para la maldad, la violencia y la destrucción del mundo. Por eso fue que se dio el diluvio. Del mismo modo, Acán vio los objetos de plata y oro prohibidos en Jericó. Sucumbió a la tentación y los robó, trayendo destrucción sobre sí mismo y sobre su familia. Cuando el rey David miró desde la azotea de su palacio, vio a una hermosa mujer tomando un baño, probablemente en el patio central que estaba dentro de su casa, pero abierto a los cielos. El deseo se encendió en su corazón. Entonces, ¿qué vemos pues? Que ceder a este deseo para David le llevó el adulterio, le llevó al homicidio de su marido y le llevó precisamente al dolor y muerte de la propia familia de David. Fue algo verdaderamente muy duro. Por eso tenemos que aprender que el problema de la contienda, yo diría mejor, el pecado de la contienda trae consecuencias terribles. Pero en Abraham tenemos un ejemplo de cómo él lo evitó. Por ejemplo, la contienda en el matrimonio. Tenemos el caso de Abraham, Sara y Agar. ¿Ve? ¿Qué es lo que le causó a lo mejor a Abraham cuando la obliga a mentir ante el faraón? Yo no creo que Sara no le haya reclamado algo posteriormente. Las contiendas en las familias, el caso de Caín y Abel, ¿qué es lo que pasó? Que Caín se transformó en un asesino, mató a su hermano. Las contiendas en las sociedades, los celos tribales entre los israelitas que se dieron, quejas de Efraín contra Gedeón de Manasés, las contiendas entre los gobiernos, el intento de Absalón por tomar el reino de su padre David, la trágica división del pueblo de Dios en el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, que al fin terminó con el reino del norte y solo quedó el pequeño reino del sur. Las contiendas en la iglesia, cuando personas celosas y egocéntricas exigen que las cosas se hagan a su manera, como el caso allí en Roma. Pero ante todo esto, tenemos la confianza de Abraham. La fe de Abraham fue honrada por Dios cuando ésta renovó la promesa de la tierra. El patriarca ya había experimentado un punto bajo en su vida cuando actuó de forma egoísta y mintió sobre Sara en Egipto. Aprendió la lección. Esta vez había hecho algo magnánimo en dejar que Lot eligiera la fértil llanura del Jordán. Sin embargo, al ver partir la compañía de Lot, ¿ustedes creen que que Abraham no amaba a Lot? Claro que sí, era su sobrino, había andado con él. El hecho que le da a escoger las tierras, lo amaba. Probablemente comenzó un nuevo periodo de desaliento para Abraham cuando vio partir a su sobrino Lot y toda su compañía, porque es triste ver partir a un ser querido. Después de todo, estaba perdiendo a la única persona que era como hijo para él, así como lo que parecía ser mejor porción de la tierra de Canaán. Pero miren el aliento de Dios. Dios sabía del vacío en el corazón de Abraham y no esperó a que el patriarca le invocara. En esta ocasión le dijo: alza ahora tus ojos. En contraste con la forma que Lot alzó sus ojos, el Señor desafió a Abraham a mirar, mientras que Lot simplemente vio.
Y ahí es donde está el problema, cuando simplemente vemos y no observamos. Cuando Abraham parecía estar luchando con otra crisis de fe, Dios le ofreció aliento, hermanos y hermanas. Repitió la promesa de tierra al patriarca, asegurándole que la elección que Lot hizo de la llanura del Jordán no ponía en peligro para nada la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a sus descendientes. Evidentemente, el Señor no vio la necesidad de revelarle al patriarca que en la historia posterior los descendientes de Lot, o sea, los moabitas y los amonitas, no morarían en la tierra misma de Canaán. Vivirían al este del río Jordán y del Mar Muerto. En este momento, pues, deseaba que Abraham confiara en que la promesa de tierra seguía siendo firme y continuara con el mandato de ser una bendición para lo que se encontrara en su vida diaria. ¿Y qué es lo que vemos? En respuesta a la renovación de la promesa de tierra, dice que Abraham construyó con gratitud otro altar y adoró a Dios. Qué hermosa lección aprendemos, o lecciones, mejor dicho, aprendemos de lo que Abraham ejecutó y se sometió. Que lo aprendió a través de los reveses, lo aprendió. Que tuvo reveses, los tuvo. Pero las lecciones de vida así se aprenden, a través de los reveses, que aun cuando somos hijos e hijas fieles de Dios, aprendemos lo que no tenemos que hacer y lo que sí tenemos que llevar hacia adelante. Y no olvidemos que todo lo que labramos es porque estamos construyendo nuestro camino al cielo. Que Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, pues, por lo que aprendemos hermosamente del valioso ejemplo de Abraham en relación con la conducta que tuvo su sobrino Lot. Gracias, Señor, por estas lecciones de vida para nosotros los cristianos, las cristianas. Gracias por ello, porque tenemos la gran fortaleza, el gran apoyo de tu divina palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.